Buenas, voy a explicaros ahora algo que no está específicamente mostrado en el tema actual, tema 7, pero que lo que estamos viendo nos servirá para entenderlo. Y es algo que habéis tenido que escuchar alguna vez en noticias, comentarios, etcétera, que es el efecto invernadero. En inglés de Greenhouse Effect y en francés l'effet de serre. Bueno, vamos a hacer unos comentarios previos antes. Como ya sabéis, si ponemos en contacto dos cuerpos a distinta temperatura, vamos a suponer que T1 sea mayor que T2, la temperatura de este cuerpo mayor que la temperatura de este otro, pues cuando hay contacto, como ya sabéis, hay una trasvase de calor por conducción, por lo tanto el cuerpo caliente se enfría, el cuerpo frío se calienta, este le da calor a este, hasta que al final los dos alcanzan la misma temperatura. Una temperatura que obviamente es más fría que la que tenía el cuerpo caliente y más caliente que la que tenía el cuerpo frío. No es exactamente la mitad, porque eso depende del tamaño de los cuerpos y de si uno es hierro o el otro es agua, o sea que cambia. Pero sí tiene que estar entre los dos. Bueno, esto como digo es un trasvase de calor por contacto. Pues bien, cuando tenemos algo en un entorno frío, un cuerpo en un entorno frío, tarde o temprano ese cuerpo se va a enfriar. Pues, por ejemplo, imagina que esto es el suelo. Tenemos aquí al pajarín de testigo de mi explicación. Pues tenemos aquí un suelo. En un día de invierno, por ejemplo, sabemos que si dejamos aquí algo caliente, tarde o temprano va a enfriarse y va a tener la misma temperatura que tiene el entorno. Recordad que también hay una emisión de calor por radiación. El suelo puede estar recibiendo calor del sol, ya sea mucho o poco, por radiación electromagnética que llamamos de onda corta, en este caso radiación visible, y el suelo está a una temperatura tal que emite onda larga, lo que llamamos infrarrojos. Nosotros, el suelo, los animales, emitimos en un tipo de radiación que se llama infrarrojos. Recordad que todo cuerpo caliente emite radiación electromagnética, emite calor en forma de radiación, de más o menos energía, pero todos emitimos en forma de radiación. De tal modo que aquí también hay un equilibrio. La energía que recibe es la misma que emite, en distinto tipo de radiación, pero los dos casos en radiación. De tal modo que al final la temperatura es la misma. Lo mismo, el aula de clase, después de volver de las vacaciones de invierno, de Navidad, la clase está helada, porque no se ha puesto la calefacción. Entonces la clase ha adquirido la misma temperatura que hay en el exterior. ¿Vale? Sin embargo, hay un lugar en el cual esto no ocurre, que es en los invernaderos. ¿Por qué en los invernaderos no ocurre esto? Pues por lo siguiente. Los invernaderos suelen ser de plástico. Si fuese de vidrio también valdría. Es decir, en vuestra clase también valdría esto, si estuviese todo cerrado. Entonces llega la luz del sol atraviesa el plástico, porque el plástico, como sabéis, es transparente a la luz visible y esta luz penetra en el invernadero, calentándolo. Pero el invernadero a su vez va a emitir radiación que va a hacer que pierda energía y por lo tanto se va a enfriar. Y el suelo también emitirá en infrarrojo, como ocurría aquí, que también emitía en infrarrojo. Vamos a suponer que lo pintamos rosa. No es de color rosa, acordar, esto es una forma de identificarlo. No tiene color, la radiación infrarroja. Pero es que el plástico tiene una peculiaridad. Así como el plástico deja pasar la luz visible, es opaco a la luz de onda corta. Entonces, estos rayos que llegan infrarrojos del suelo quedan confinados dentro del invernadero. Es decir, que la energía que está recibiendo por parte del sol, el calor que recibe por parte del sol, se queda atrapado dentro. Bien es cierto que hay pérdida de calor por contacto, porque claro, esto está más caliente que esto, pero llega la energía que va recibiendo del sol, se la va quedando dentro. De ahí que la temperatura de un invernadero, dentro del invernadero,
es más grande que la que tiene el entorno externo. Cuando ya se calienta mucho, pues ya la pérdida de calor por contacto es mayor y entonces se establece el equilibrio correspondiente, pero siempre será una temperatura interior bastante más alta que el exterior. ¿Vale? Esto ocurre también pues en los coches en verano, si los dejáis aparcados al sol con las ventanillas cerradas, exactamente el mismo efecto. Se acumula una gran cantidad de calor en el interior porque la luz del sol, el calor que viene del sol, no se puede expulsar por radiación porque queda atrapado en el interior. Bueno, esto es cómo funciona un invernadero. Ahora, lo que llamamos efecto invernadero es el aplicado al planeta Tierra. Entonces, en el planeta Tierra ocurre exactamente lo mismo, pero con otros protagonistas. Digamos aquí un hermoso planeta Tierra. Sabéis que hay una capa que rodea la Tierra de aire, cuyo nombre es atmósfera. Muy bien. Bueno, pues en la atmósfera ocurre algo similar a lo que ocurre en un invernadero. Hay ciertos gases, llamados gases de efecto invernadero, que dejan pasar la luz del sol, pero que no dejan pasar los rayos infrarrojos. Entonces, si un rayo infrarrojo sale de la Tierra y choca con una de estas moléculas que acabamos de mencionar, ese rayo rebota y se queda dentro. Si no choca con ninguna de esas, pues sale al exterior. Es decir, la temperatura en la Tierra es más alta, la temperatura media en la Tierra es más alta que la que debería ser sin la presencia de estos gases. Este es el llamado efecto invernadero del planeta Tierra, que la temperatura aquí es bastante más alta que la debería ser, en torno a unos 15 grados, unos 15 grados más de los que debería tener. Y esto no es malo, esto es buenísimo, no solo bueno, indispensable. No podría existir la vida en la Tierra tal y como la conocemos sin el efecto invernadero. Porque el efecto invernadero hace que atrapemos el calor. Bueno, ¿cuál es el problema del efecto invernadero entonces? Porque está siendo malo. Uno de estos gases que he nombrado de efecto invernadero es el dióxido de carbono. ¿Dónde aparece el dióxido de carbono? En las reacciones de combustión, en los procesos químicos de combustión. Ya hemos dicho que para obtener energía lo más utilizado ahora es a partir de petróleo, carbón o gas natural. Al quemar estos elementos, aparte de otros contaminantes que pueden provocar lluvia ácida y demás, se desprende CO2. ¿Qué ocurre entonces? Que al incrementarse la cantidad de CO2 que tenemos en la atmósfera, la cantidad de rayos que se ven forzados a quedarse dentro del planeta es mayor, cada vez mayor. Y eso hace que la temperatura media del planeta vaya subiendo. De tal modo que en el último siglo más o menos ha subido 2 grados. Y estamos hablando de temperatura media. Eso significa que las temperaturas más altas son 5 grados mayores, 4 o 5, y las más pequeñas 2-3 grados más pequeñas. ¿Vale? Las temperaturas extremas se favorecen con este fenómeno. Y esto da dando lugar a desertización, que se fundan los polos, aumenta el nivel del mar, cambian las corrientes marinas, una serie de problemas ecológicos que afectan a nuestra forma de vida. Y esto es un proceso que sigue en aumento y cada vez más. Jamás en la historia de la humanidad, desde que se tiene cómputo, ha habido tal cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Y esto debería frenarse de alguna forma. Bueno, la forma de explicación del efecto invernadero ha sido un poco simple, pero espero que os sirva para entenderlo mejor. ¿De acuerdo? Por cierto, aquellos que confundís esto o lo tomáis simultáneamente con el tema de la capa de ozono, el ozono es otro gas que se encarga de detener la radiación ultravioleta que viene del Sol, que es peligrosa para la vida. No incrementa el efecto invernadero ni nada de eso. La cantidad de ozono que hay en la atmósfera es muy, muy, muy poca. Y el problema es que se está destruyendo por la emisión de otros contaminantes, los fluorocarburos y otros. ¿De acuerdo? Bueno, me preguntáis las dudas que tengáis, pero creo que esta explicación os puede servir para conocer un poco mejor qué es este efecto.